Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy les traigo una noticia que ha conmovido a todas. Halil habló desde el corazón y sus palabras hicieron llorar a Esla. ¿Quieren saber qué dijo exactamente y por qué todo el mundo está comentando? Quédense, porque lo que ocurrió es tan sorprendente como emotivo. Todo comenzó en un evento íntimo en Estambul, donde varios medios estaban atentos a la aparición de Halil y Esla. Lo que parecía ser una simple presentación se convirtió en una noche inolvidable. Halil tomó el micrófono con voz temblorosa y expresó: a veces el silencio habla más que las palabras, pero hoy quiero decir lo que llevo guardado hace tiempo. En ese instante, todas las miradas se posaron sobre Esla, quien no pudo ocultar la sorpresa en su rostro. La sala se llenó de un silencio expectante mientras Halil continuaba: he cometido errores, lo sé, pero nunca dejé de pensar en ti. Ver tus logros me llena de orgullo y, aunque la vida nos llevó por caminos distintos, mi admiración y cariño permanecen intactos. Estas declaraciones fueron tan directas y sinceras que Esla, conmovida, no pudo contener las lágrimas. Ella susurró apenas audible: ¿de verdad sigues sintiendo eso? Demek ki hala. Los periodistas presentes captaron ese instante con sus cámaras, y pronto las imágenes se volvieron virales en redes sociales. En cuestión de horas, los hashtags con sus nombres ocuparon las tendencias. Miles de mujeres comentaban sobre la valentía de Halil al hablar públicamente y la reacción auténtica de Esla. Una fan escribió: esto no es solo una declaración, es una lección de amor y honestidad. Esla, tratando de mantener la calma frente a los flashes, dijo con una sonrisa entre lágrimas: no esperaba escuchar algo así hoy. Me sorprende, me emociona y al mismo tiempo me hace recordar todo lo que vivimos. Gracias por tus palabras, Halil. La sinceridad de ambos convirtió la velada en un momento que parecía sacado de una película romántica. Los asistentes cuentan que tras el discurso, Halil se acercó y con voz baja agregó: nunca quise herirte. Si pudiera volver atrás, lo haría diferente. Ese gesto fue suficiente para que Esla, aún conmovida, lo mirara fijamente y respondiera: el pasado no se cambia, pero hoy me doy cuenta de que fuiste más sincero de lo que pensé. La conexión entre ellos fue evidente, y aunque no hubo confirmación de una reconciliación, los presentes aseguraron que se percibía un aire de complicidad. Varias mujeres en la audiencia confesaron haber llorado al presenciar la escena, diciendo que pocas veces se ve a un hombre hablar con tanta transparencia. Una espectadora comentó: Halil mostró el lado que muchas quisiéramos ver en un hombre, franqueza y sensibilidad. La emoción no terminó allí. Cuando los flashes parecían disminuir, una periodista se atrevió a preguntar si sus palabras significaban una posible reconciliación. Halil, con calma y una leve sonrisa, respondió: no estoy aquí para prometer nada, solo para ser honesto. Lo que pase después, dependerá del tiempo y de nuestras decisiones. Esa respuesta, lejos de ser evasiva, fue interpretada por muchos como un acto de madurez y de respeto hacia Esla. Esla, por su parte, tomó aire y añadió: la vida nos enseña que nunca debemos cerrar del todo las puertas. Escuchar estas palabras me hace valorar lo vivido y comprender que no todo se trata de errores, sino también de aprendizajes. Esa declaración fue celebrada con aplausos, y el público presente no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de un nuevo capítulo en su historia. En las horas siguientes, la noticia se propagó como fuego. En Twitter, los comentarios eran interminables. Algunos usuarios decían que Halil y Esla representaban la esperanza de segundas oportunidades, mientras otros advertían sobre la necesidad de cautela. Una seguidora escribió:
las segundas oportunidades son valiosas, pero solo si ambos están dispuestos a sanar lo pasado. Otro usuario respondió, lo que vimos anoche fue amor puro, sin disfraces. Eso no se finge. En Instagram, los videos del momento acumulaban millones de reproducciones. Los seguidores analizaban cada gesto, cada mirada, cada pausa en sus palabras. Había quienes afirmaban que los ojos de Alil reflejaban un amor que nunca se apagó, mientras que otros destacaban la fuerza y dignidad de Esla al no dejarse arrastrar por la emoción sin antes reflexionar. Lo más sorprendente ocurrió cuando Esla, entre risas nerviosas, reveló un detalle íntimo. Cuando Alil mencionó sus errores, recordé aquel viaje a Bodrum donde, a pesar de todo, reímos como niños. Fue un recuerdo que guardé en silencio, y escucharle hoy me hizo revivirlo. Esa confesión humanizó aún más la situación y mostró que, detrás de las luces y la fama, existía una historia de amor real, con luces y sombras. Alil, al escuchar eso, respondió emocionado, ese viaje también lo guardo en mi corazón. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. La sala se llenó de murmullos y aplausos, mientras las cámaras no dejaban de captar cada instante. Incluso psicólogos y expertos en relaciones fueron invitados a comentar en programas de televisión. Algunos señalaron que lo ocurrido era un claro ejemplo de comunicación emocional auténtica, algo poco común en figuras públicas. Otros destacaron la importancia de que Alil reconociera sus errores frente a todos, pues eso transmitía un mensaje de responsabilidad afectiva. Una especialista comentó, más allá de si vuelven o no, lo valioso es que mostraron vulnerabilidad y verdad. Eso inspira a muchas personas que callan lo que sienten por miedo al que dirán. Aunque no se confirmó una reconciliación, las expectativas siguen creciendo. Algunos medios ya especulan con una posible colaboración profesional entre ambos, lo que sería un pretexto perfecto para reencontrarse con frecuencia. Sin embargo, ni Alil ni Esla han querido dar declaraciones más allá de lo que se dijo esa noche. Lo único cierto es que lo vivido en ese evento quedará grabado como uno de los momentos más emotivos del año. Una fan resumió el sentir general con un comentario que se viralizó, no sé si volverán a estar juntos, pero sé que nos regalaron una lección de honestidad y de amor verdadero. Con el paso de los días, las imágenes continúan circulando, y el eco de las palabras de Alil aún resuena en el corazón de quienes creen en las segundas oportunidades. La historia de Alil y Esla nos recuerda que el amor, aunque complejo, siempre deja huellas imborrables y que a veces, el coraje de hablar puede cambiarlo todo. Y como suelo decir en este canal, el amor no siempre es perfecto, pero los momentos auténticos son los que lo hacen eterno. Y hasta aquí la noticia de hoy. ¿Qué opinan ustedes de las palabras de Alil y la reacción de Esla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos con atención. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos llenos de emoción y actualidad.